¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Después de algunos meses sin subir algún video, me pidieron algunos estudiantes que reflexione brevemente acerca del anarcocapitalismo y me pareció interesante porque está muy actual y vigente, al menos en la República Argentina. Si no han venido, si es su primera vez en el canal, mi nombre es Enzo Completa y soy doctor en Ciencias Políticas, profesor titular de Doctrinas e Ideas Políticas 2 en la Universidad Nacional de Cuyo, la universidad pública. Separemos ambos conceptos del binomio. La anarquía ve al Estado como un mal absoluto, y por tanto hay que eliminarlo. Mientras que para los liberales también se ve al Estado como un enemigo, pero como un mal necesario. Por tanto, ¿por qué es necesario? Porque necesitan que garantice, por lo menos, la propiedad privada. Y entonces, quiero un Estado, pero mínimo, gendarme, con algunas poquitas funciones, básicamente aquellas que los individuos no pueden hacer por sí mismos o no desean, no es de su interés. No forma parte de las libertades modernas que definiera Benjamin Constant en 1819. Por ejemplo, la seguridad interior, el ejército, las relaciones internacionales, ¿sí? Entonces, vemos dos posturas claramente diferenciadas. Por el lado anarquismo, entonces, la eliminación del Estado, porque se opone a todo tipo de autoridad, no solo a la autoridad del gobierno, sino también a la de un patrón o la de Dios incluso. Uno de los principales líderes o teóricos del anarquismo, Mikhail Bakunin, decía: Dios no existe, pero si existiera habría que hacerlo desaparecer. En cambio, del lado liberal, ¿sí?, hay aversión hacia el Estado, pero principalmente hacia las regulaciones, hacia las imposiciones que hace el Estado en materia económica, las cuales desde esta perspectiva restringen las libertades individuales de los empresarios, por ejemplo. Entonces, aclarar ambas posturas, podríamos decir que el anarcocapitalismo es una postura ideológica extrema dentro del liberalismo, que plantea el ideal de llegar a una sociedad sin Estado, una sociedad capitalista sin Estado. A diferencia de otras vertientes liberales, los anarcocapitalistas quieren privar al Estado de la posibilidad de proveer ciertos bienes o servicios como salud, educación, seguridad, etc. Desde este enfoque, todas estas funciones deberían ser prestadas, suministradas, asumidas por empresas privadas que se encargarían de proveerlas o no, ¿sí?, de manera voluntaria, dependiendo de que les sea o no les sea rentable. Por cuestiones de tiempo no me voy a poder extender en seguridad, salud, etcétera, etcétera, sino que al menos permítanme un párrafo aparte para decir algo en materia de educación, ¿sí? Porque en un mundo ideal anarcocapitalista tendríamos una sociedad con una educación o una anarcoeducación. ¿Qué significa esto? Una educación en la cual no habrían planes oficiales, no habría financiamiento estatal de ningún tipo, ¿sí? No habría dinero para los salarios de los docentes, ni para infraestructura, ni para limpieza, ni para calefacción. Y si usted, que ve este video, tiene un hijo, una hija y no tiene el dinero para enviarlo a un jardín, a una escuela primaria o secundaria o una universidad privada, bueno, no va a tener más opción que enseñarle usted mismo a sus hijos cuando salga de trabajar por la noche, o enviarle algunos videos para que tome algún curso a distancia, porque en materia de educación el anarcocapitalismo está a favor de que cada comunidad, cada sociedad dé forma a su propio sistema de enseñanza. Y esto es así porque desde esta perspectiva se advierte que la educación, o se supone que la educación pública adoctrina a las personas. Y se pone el ejemplo de la monarquía, cuya educación formaba en valores monárquicos. Aquí se dice ahora que la educación pública forma en valores que ponen en valor justamente el rol del Estado. Y el Estado, desde esta perspectiva, es un actor, una institución a la que hay que apuntar con todos los cañones para hacerlo desaparecer, ¿sí? Y por tanto, habría que privatizar la educación
o entregárselas a las empresas privadas para que cese este adoctrinamiento. Y si los niños no tienen dinero para estudiar, bueno, pueden trabajar. Desde esta perspectiva, más de un legislador hoy, hace poco, ha manifestado esta posibilidad, que el padre disponga de sus hijos a partir de los 8 o 9 años para trabajar en el campo, en su negocio, porque en eso consistiría de alguna manera la anarquía educativa. Esta ideología, digamos, extrema, ¿sí?, se hunde dentro del ideario neoliberal, aunque más que neoliberalismo podríamos definirlo como paleoliberalismo, ¿sí?, en el sentido que son ideas tributarias de autores clásicos como Adam Smith, ¿sí?, quien ha servido de fuente de inspiración a más de uno de estos economistas que se reúnen o reunían periódicamente a partir de la década del 40 en la Sociedad Mont Pelerin, convocada por Friedrich Hayek, y que tenía como objetivo formar a los futuros ministros de Economía de todo el mundo. Mal no les ha ido, han tenido varios aciertos en materia de colocar personas en carteras de economía de varios países del mundo. El mismo Friedrich von Hayek fue premio Nobel de Economía en el 74. Uno de estos individuos que iba a la Sociedad Mont Pelerin de manera asidua era un economista estadounidense llamado Murray Rothbard. Murió en el año 95. Es uno de los principales teóricos del anarcocapitalismo y de hecho es él quien acuña en la década del 20 el concepto. Más allá que también podemos encontrar referencias a esta ideología no rotuladas con anarcocapitalismo, sino a veces se le denomina liberalismo radical, liberalismo libertario o también un anarquismo de libre mercado. Lo importante no es lo terminológico, sino lo que quiere hacer, lo que está proponiendo esta ideología, que es básicamente eliminar todo tipo de coacción estatal, por ejemplo en materia de impuestos que los individuos deben pagar de manera obligatoria, más allá de que con sus impuestos se financie una educación pública que ellos no utilizan porque pagan o asisten a la universidad privada. Bien, también eliminar otro tipo de regulaciones legales que afectan a las personas, a las empresas, que los obligan a actuar de tal o cual forma bajo amenaza de sanciones. Y por último, quitarle al Estado los monopolios legales que tiene en materia de seguridad, justicia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hay monopolio no hay libre competencia, y si no hay libre competencia, el mercado no puede derramar su sabiduría, sus bondades, y por tanto esto no va a beneficiar a las personas. Básicamente, digamos, cuando el Estado es el único proveedor, es un lose-lose, un juego en donde obviamente pierden todos. El extremo de esta postura lo tenemos quizá hoy esbozado, tímidamente, pero de a poco avanzando en Argentina, cuando hace poco el presidente de la Nación, Javier Milei, dijo que el Estado es una organización criminal, ¿sí? Lo cual es contradictorio o al menos autoincriminatorio, porque bueno, lo podría haber dicho antes cuando trabajaba como panelista en algunos medios, pero hoy como presidente de la Nación, decir que el Estado es una organización criminal lo pone en un lugar de líder de esta organización criminal, ¿no? Entonces, si bien hoy no tenemos un gobierno anarcocapitalista, muchas de estas declaraciones o medidas que se han ido tomando en contra de, por ejemplo, la salud, la liberación de los precios de las prepagas o el tema de la quita de subsidios a la electricidad de las universidades, volver a prorrogar el presupuesto 2023 cuando hay una inflación del 200-300% anual. Todo esto afecta sensiblemente a instituciones públicas y por tanto al rol del Estado, y podríamos decir de alguna manera que es un principio. ¿En dónde se ha aplicado antes este modelo anarcocapitalista? Básicamente en ningún lugar. Hurgando en los libros podemos encontrar algún antecedente en la Edad Media, ¿sí? En Islandia o en la famosa República de Zúrich, en la Edad Media. También algo en Italia, una ciudad, la ciudad de Cospaglia, por el año 1400, se dice que tuvo un gobierno anarcocapitalista. Y también, cerca del tiempo, se habla de Somalia.
Somalia, 1991. Pero se trata de ejemplos levemente cercanos. No vamos a entrar en ese tema. También falta charlar de los referentes teóricos y muchas de sus ideas. Solamente como para cerrar, porque ya estamos en el tiempo, introducir algunas preguntas que todavía están como quedando sin respuesta y que me gustaría que podamos quizá discutirlas en el chat, ¿sí? Abajo en los comentarios, que los invito a hacerlo. Por un lado digo, ¿cómo garantizaríamos la justicia, por ejemplo, o la seguridad en una nación anarcocapitalista? ¿Sí? A través del libre mercado, ¿a ustedes les parece que con empresas de seguridad privada, podríamos brindar la seguridad? ¿Tendríamos un ejército privado? ¿Estamos dispuestos? ¿Qué tipo de justicia tendríamos si fueran las grandes empresas las que se ocupen de garantizarla? ¿Sí? ¿Sería una justicia para todos, para todas, o una justicia que no repararía en los derechos de las minorías? ¿O sí? ¿Qué pasaría con los sectores que tienen menos recursos? Y por ejemplo, en materia ambiental, ¿qué pasaría si sucede un desastre ambiental? ¿Se podría autorregular el mercado lo suficientemente rápido como para evitar o paliar una catástrofe? ¿Sí? Una invasión externa. ¿Qué sucedería en materia laboral si no hay regulaciones laborales? ¿Podríamos estar de acuerdo en aceptar la esclavitud laboral, el trabajo infantil? ¿Sí? ¿Qué pasa con todos aquellos servicios que hoy el Estado brinda en todo el territorio nacional? ¿Qué pasa cuando ya no esté el Estado y sean las empresas privadas las que tengan que prestarlos? Si usted vive en una comunidad que no tiene agua potable, cloaca, o no tiene acceso al transporte o a la salud, ¿qué debería hacer? ¿Resignarse al rol de perdedor del mercado? ¿O tal vez abandonar esa comunidad y mudarse a la gran ciudad cerca de donde tienen domicilio estas compañías? ¿Sí? ¿Cuánto tardaría el mercado en solucionar estos problemas o en corregir estas inequidades? Si es que en verdad el mercado o las empresas estuviesen interesadas en solucionarlo. ¿Por qué? Simplemente tal vez podría interesarles ganar dinero. Bueno, son algunas de las cuestiones que hay que resolver y que yo quiero dejar planteadas simplemente para despertar el debate, y seguramente cuando toque dar esta clase en algunos meses podremos usar este video como principio, como disparador del diálogo, del debate, de las lecturas que vamos a realizar. Yo por ahora dejo acá. Si no lo han hecho y han llegado hasta este punto, hasta el minuto 12, les pido que se suscriban, que dejen un like, que escriban una pregunta, un aporte, que activen las campanitas para que no se pierdan ningún video, y que estén atentos y sugieran, pregunten, consulten, pidan, así seguimos dándole contenido a este espacio de diálogo, de tolerancia, de respeto por las ideas de todos y todas. Muchas gracias. Saludos.